tal? Bueno, este vídeo es el replay del webinar del pasado viernes, donde estuvimos haciendo una revisión del embudo de innovación de Innolandia. Os lo estuve enseñando, pero más o menos hacia los 3/4 del vídeo me di cuenta que no lo había grabado. Entonces, pues, como los asistentes pues no podíais quedaros para volver a empezar de inicio, era bastante absurdo, pues lo que voy a hacer es grabaros una presentación sobre cómo es nuestro funnel y veremos algunas de las cosas que salieron en el webinar, ¿vale? Entonces, de momento lo que voy a hacer va a ser compartiros pantalla, ¿vale? Y vamos a empezar. Entonces, bueno, un poco el objetivo de hoy, como decía, de webinar es hacer lo que en el circo del marketing online, de los infoproductos y tal, se llama un hot sheet, que es enseñar a pecho descubierto pues un caso concreto y entonces pues entre todos los asistentes pues identificar puntos de mejora o puntos fuertes, eso lo veremos luego. Entonces, ¿de dónde empieza todo? O sea, todo empieza que yo he tomado la decisión que la innovación no es algo más que tenemos que hacer, sino que es la base del negocio de Innolandia. O sea, nosotros nos diferenciamos porque somos unos frikis de la innovación y estamos innovando continuamente en nuestra forma de hacer las cosas. Mejor o peor, pero nosotros innovamos continuamente. Y eso se marca con una métrica financiera, que es que yo quiero que 1/3 de los ingresos anuales de Innolandia vengan de nuevos productos y servicios lanzados durante los 3 últimos años. Como muchos sabéis, los ingresos, o sea, la métrica que se utiliza según la Biblia, el manual de Oslo, para contabilizar la innovación es incorporar los ingresos y o ahorros de costes producidos por la innovación en los 3 últimos años. Esto, por supuesto, cada empresa decide cómo quiere tenerlo en función del ciclo de vida del producto. Hay empresas con productos muy tecnológicos que tienen ciclos de vida muy cortos, donde lo que haces es acortar y te vas a 2 años, ¿no? Pero también tenemos clientes con ciclos de vida largos, tipo farmas, donde se van a 4. Al final, cada uno tenéis que decidir dónde queréis. Esto que tenéis aquí es nuestra gráfica que yo publico todos los años en el post de resumen anual, donde presento cuál es el porcentaje de nuestros ingresos que vienen de la innovación. Y se representa a través de esta línea naranja que suma este cuadrito azul, que son los ingresos lanzados ese año, con eh, el rojo, que representa los que se han lanzado los 2 últimos años. Entonces, como veis, aquí fueron cayendo hasta que vimos en el 2021 que, pues, que teníamos que volver a lanzar cosas. Fundamentalmente, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues que nuestro servicio de Design Thinking, que lanzamos en el 17-18, en el 2021 pasó a ser parte de la cartera, con lo cual ya no contabilizaba como ingreso en innovación. Entonces, pues se disparó. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues pensar en nuevos ingresos. Falta el 22-23, que no sé por qué, no recuerdo por qué no teníamos los datos publicados. Y ya os digo que en el 23-24 debemos estar entre el 50 y el 60% de nuestros ingresos, a falta de cerrar, que vienen de lanzamientos de los 3 últimos años, especialmente por el tema de innovación aumentada, de la inteligencia artificial aplicada a la innovación. Bueno, dicho esto, que es la base, o sea, la base es cómo la innovación ayuda a la estrategia de negocio, en nuestro caso está súper claro. Después entramos a ver el embudo. Entonces, como hemos visto, los objetivos de negocio nos marcan los vectores de innovación, que son el tipo de proyectos que queremos hacer en Innolandia, y ahora os lo contaré. Y tenemos un embudo de 4 etapas, como más o menos pues, hemos hecho con alguno de vosotros en los sprints estratégicos que trabajamos. Tenemos una primera fase de ideación, de generación de ideas, de ahí pasan a la exploración, que son para nosotros el criterio de paso de fase de exploración a proyecto es tener o una venta o un caso de uso, si se trata de un proceso, una mejora de un proceso interno, una innovación en el proceso interno. En proyecto
estamos durante un año aproximadamente trabajando y buscando ventas recurrentes. Si no hay ventas recurrentes, podemos plantearnos congelar el proyecto y de proyecto pasa a escalado, que en el fondo para nosotros pues, es casi venta normal. Por ejemplo, el sprint estratégico, ahora lo veremos, pues hasta 3 años lo tenemos aquí vendiendo, eh, pero simplemente contabiliza como ingreso de innovación, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahora entraremos en el detalle y os voy a enseñar exactamente las cosas que hacemos con nuestras herramientas. En cuanto a herramientas, utilizamos tres. Utilizamos Asana con dos tableros a dos niveles. Por un lado tenemos un tablero que nos muestra el embudo de proyectos y después tenemos otro tablero que representa las tareas específicas, las tareas concretas, semanales que tenemos que hacer o en cada sprint que tenemos que hacer en cada proyecto de innovación. Esto es un cambio que hemos tenido que hacer porque antes las tareas de estos proyectos los miramos en la reunión general semanal que tenemos de sincronización, pero hemos tenido que modificarlo y vamos a crear a partir de septiembre una reunión específica semanal de seguimiento de los proyectos de innovación. Por otro lado, tenemos un tablero de Miro donde tenemos todo el material que nosotros hemos generado en nuestros proyectos en cuanto a fichas de experimento, Business Model Canvas, incluso los Kanban, como ya te he dicho, de tareas de proyecto, pasan a Asana, pero la planificación de los proyectos, planificación de los sprints, todo eso está en Miro de todos nuestros proyectos. Y después tenemos un Excel, que es como la foto fija de los proyectos, ¿vale? Que supone el diario de proyecto. ¿Cuáles son los milestones? Esos 6 milestones que nosotros hablamos muchas veces de que el problema es real, de que resolvemos que nuestra solución resuelve un problema, ahora lo veremos, lo tenemos en un Excel para recoger los aprendizajes validados que dice Eddie Rice. ¿Cómo hacemos seguimiento de los proyectos a partir de estas herramientas? Pues primero, trimestralmente, tenemos una reunión del equipo, que es cuando nos juntamos para vernos, comer arroz y tomar cafés. Son nuestros presenciales que llamamos. Y básicamente en esos presenciales lo que nos dedicamos es hablar de innovación. Hablar de nuestros proyectos y de nuestros productos. El último en el que estuvimos bueno, la semana pasada precisamente, eh, estuvimos haciendo un hackathon. O sea, para que os hagáis una idea, estuvimos haciendo un hackathon de inteligencia artificial generativa para ver cómo la podíamos utilizar en determinados casos. Entonces, trimestralmente tomamos decisiones de cartera, de qué proyecto se para, qué proyecto es foco y si hay algún proyecto nuevo, pues debería, si tiene sentido que entre o no. Mensualmente tenemos una reunión de todo el equipo donde sobre todo Angie, Carlos y yo, que somos los que estamos más metidos en este tipo de proyectos de innovación, contamos en 2 minutos el estatus del proyecto al resto del equipo. O sea, no se trata de decir todas las tareas que hemos hecho, sino nos centramos en los milestones, esto del Excel, de qué hitos hemos alcanzado o qué hitos no hemos alcanzado. Y luego, semanalmente, como te decía, tenemos reunión para hacer seguimiento de las tareas. Es una reunión de 20 minutos, no es más, para ver qué avances hay, qué planificación hay para la siguiente semana, específicamente en los proyectos de innovación. Pues hay un tema que es la aprobación de las ideas, que ahora mismo, y es un fallo que sabemos que es. Esto es básicamente es que cuando a mí me da la gana. Es decir, hay proyectos que de repente llegan y que entonces pues yo decido que pueden ser interesantes tirar para adelante y vamos para adelante. No hemos sido capaces, es algo que tenemos pendiente, no hemos sido capaces de definir y sobre todo de aplicar unos criterios de aprobación claros de idea a maduración. El resto de las etapas del funnel sí que están claros, pero de idea a maduración, pues básicamente es que tenga sentido el proyecto y nos apetezca poder hacerlo. ¿Vale? Bueno, con esto os he contado un poco la introducción general. Ahora vamos a ver el detalle. Entonces, si nos venimos aquí, la primera herramienta con la que nosotros trabajamos es el tablero Asana del portfolio. Pues nosotros aquí lo que tenemos son
los dos vectores. Es decir, si alguien viene con una idea, o yo mismo vengo con una idea que no encaja en estos vectores, directamente no se hace. Entonces, nosotros buscamos ideas en una de estas dos líneas. Primero, buscamos ideas que nos permitan escalar el negocio vía infoproductos digitales. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que lo que buscamos es que no dependan de las horas. Evidentemente, seguimos haciendo consultoría, donde depende de las horas, seguimos haciendo formaciones uno a uno o específicas para clientes, pero nuestras ideas de innovación tienen una de estas líneas tienen que ser escalables. De ahí, por ejemplo, Innolandia VIP. Innolandia VIP es una idea que surge a partir de este vector. Y el otro vector es la aplicación de tecnologías digitales exponenciales para aplicar en la práctica la innovación. Todo lo que es inteligencia artificial generativa. Nosotros, los que seáis más veteranos, sabéis que en 2019 lanzamos una primera aplicación de inteligencia artificial junto con Sapiens, que al final no acabó de funcionar, hicimos test y tal, y no funcionó. O hemos llegado a mirar el metaverso, pero lo hemos descartado, ¿vale? Entonces, de ahí, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues de ahí, cuando alguien tiene una idea, pues la vamos registrando aquí. Ahora mismo tenemos 12 en registro. Y aquí lo que veis es el embudo, ¿vale? Nosotros tenemos los proyectos aquí puestos. Entonces, tenemos, por un lado, ya habéis visto la fase de ideación, que están aquí. Después entramos a la fase de exploración. Entonces, en la fase de exploración, actualmente tenemos uno, dos, tres, cuatro proyectos en fase de exploración. En la fase de proyecto, como nosotros hemos cerrado nuestro año el 30 de junio, pues ahora mismo las que están ya vendiendo más de un año, que son el curso avanzado de ChatGPT con Metaprompting, el IA Spring, que debería entrar aquí también y que no lo tenemos, y que salió en el webinar, que no lo habíamos metido aquí, o el manual de herramientas digitales para innovar, que esto a los nuevos suscriptores se entrega gratis y vosotros lo podéis descargar dentro de la plataforma de Innolandia VIP, pues esto ya son de exploración del 23-24. Y el siguiente año que tenemos en contabilidad son el curso de innovación aumentada, es decir, lo primero que hemos lanzado de IA, Augmented Creativity, que es lo que nosotros llamamos la aplicación de la IA a los procesos internos, y el libro de Reaprender a innovar. Aquí además tenemos algunos proyectos parados, por ejemplo, este que veis aquí de Atenea, que os presentamos en el webinar de Navidad de nuestro asistente virtual para formaciones, pues ese proyecto en diciembre, en el presencial de diciembre, después de hacer la presentación con vosotros y comentarlo con algunos clientes, lo hemos parado, ¿vale? Ese proyecto está parado y tenemos alguno más. Y luego, pues aquí tenemos el histórico de cosas que hemos ido haciendo para tener una trazabilidad de los proyectos. Por ejemplo, Innolandia Vic, que lo veis aquí, está aquí, en su momento se llamaba Content as a Service, Design Thinking Inverso están aquí, pues son del 21-22 o del 20-21, fijaros que y luego tenemos aquí una lista de proyectos descartados de hasta 17 proyectos que hemos ido probando y que hemos ido descartando. Es decir, ¿no? Tenemos una buena tasa de asesinatos de proyectos. Si os dais cuenta, en el 2021 que antes salía, pues teníamos bastantes grises, que en gris para nosotros significa procesos, verde significa producto y amarillo significan nuevos modelos de negocio. Entonces, fijaros que nosotros ahora mismo lo que tenemos en los tres en marcha que tenemos, en los cuatro, tenemos uno de procesos, que es la evolución de este que vemos aquí, de aplicar la IA a procesos internos. Lo que hemos descubierto es que no está funcionando. O sea, empezamos a hacer, tuvimos un ahorro, una mejora de una reducción del tiempo de entrega de las tareas de aproximadamente un 20%, pero realmente le podemos sacar mucho más partido. De ahí que hemos abierto una fase 2 para construir plantillas y construir MyGPTs que nos permitan pues, ser más productivos todavía. Y luego pues tenemos el ITRAG, que ahora os enseñaré, es el proyecto que os queremos enseñar hoy. Tenemos el escalado digital, que es otro proyecto, y el IT Compass. Entonces, ¿qué es interesante aquí? ¿Por qué utilizamos esto? Pues porque aquí nosotros podemos meter, como veis aquí, la ficha de proyecto. Entonces, todos los proyectos deben tener una ficha que en teoría nos debería permitir evaluarla, ¿vale? Como os decía, esto lo hacemos regular. Pero tenemos, es como la ficha que tenéis también en Inlandia VIP y que algunas veces con vosotros, pues en los proyectos específicos los hemos ido metiendo.
Pues tenemos, este por ejemplo, la responsable es Angie. De hecho, esta idea es suya de arrancar esa segunda fase. El cliente es interno, el problema que nos resuelve, el beneficio que tenemos, por qué deberíamos hacerlo, el estado en el que está la tecnología y el time to market que esperamos tener. En este caso, pues es un mes de lanzar, pero serán como 3 o 4 meses de implementación, ¿vale? O este de aquí, lo mismo, que tiene aquí sus fichas. En el webinar nos preguntaron en directo que por qué utilizamos esto y no utilizamos Miro. Y básicamente porque tenemos una opción en comentarios, aunque aquí no se ve, tenemos una opción de escribir, o sea, de tener una trazabilidad de todo lo que pase. Por ejemplo, si yo decido frenar un proyecto o pivotarlo, yo puedo escribirlo aquí. Entonces yo tengo una actividad. Entonces, si veis, además, yo tengo todo el tracking de actividad de aquí, de las cosas pues, que hemos ido haciendo. Cuando metemos una pegatina, cuando metemos un comentario, etcétera. Entonces, es muy útil a efectos de trazabilidad de proyectos, ¿vale? Bueno, con esto nosotros, como os decía, trimestralmente, mensualmente revisamos qué proyectos hay y contamos cómo están. Entonces, ¿cómo podemos decir cómo está el proyecto? Pues para eso, como os decía, utilizamos el Excel. El Excel que algunos de vosotros, como os decía, habéis visto y por supuesto lo tenéis en la plataforma para poder descargarlo. Nosotros aquí tenemos metido los proyectos que estamos ahora mismo trabajando en marcha, ¿vale? Entonces, es la ficha que habéis visto en Asana. Entonces, cada proyecto, podemos verlo, por ejemplo, en en Landia VIP, cada proyecto tiene esta ficha, donde, si recordáis, tenemos 6 hitos en función de las fases. En la fase de maduración, los hitos a cumplir son que el problema del cliente es real, que podemos fabricar la solución en prueba piloto con calidad y que el cliente paga por nuestra solución. Entonces, en el caso de Innolandia VIP, nosotros teníamos las métricas que nosotros utilizamos para ver el aprendizaje validado es que sí, efectivamente hay personas que consumen contenidos sobre innovación, con lo cual hay un problema de búsqueda de contenidos de calidad de innovación. Después hicimos un piloto que también os he contado en Irlandia VIP la historia de cómo surge esto y las tres demos, los 3 prototipos que hacemos con el grupo que nosotros llamamos de frikis, que son los antiguos alumnos del máster de mínimo viable de innovación. Y luego, cuando hicimos el lanzamiento, de que el experimento lo hicimos en junio del 21, donde metimos 50 suscriptores. Con esto, nosotros pasamos a la siguiente fase, que aquí pone escalado, es un error, es la fase de proyecto. ¿Qué es lo que buscamos? Pues conseguir clientes de forma recurrente, ese es el hito. Entonces, hemos hecho varias campañas y vemos que lo que realmente funciona son cuentas corporativas, que esto es lo que estamos haciendo. De hecho, haremos una nueva apertura de puertas en el mes de septiembre, igual que hicimos el año pasado, para captar pues, nuevos clientes que puedan estar interesados. Siguiente, ¿podemos construir la solución de forma rentable y con calidad? Pues este no lo hemos validado, porque aunque tenemos una tasa de apertura del 60%, es decir, de todos los 110 suscriptores que ahora mismo tenemos, pues hay apertura del 60%, lo cual es una barbaridad. Ahora mismo esto no es rentable para nosotros. Las horas que estoy dedicando yo a escribir el VIP y el mantenimiento y el coste de la plataforma, etcétera, etcétera, ahora mismo no nos cubre los costes. Pero la decisión es que podemos seguir adelante porque no solo es el producto en sí, sino que pues, algunos clientes, y vosotros lo sabéis, tiene un tema de fidelidad, ¿no? De estar ahí, ¿vale? Este es el que nos falta. O sea, podemos construirlo, lo que pasa es que la rentabilidad, como os decía, es negativa. Y así, pues cada uno de los proyectos que tenemos tiene su chuleta de dónde estamos. Entonces, como veis, cuando hay rojo es porque no estamos en marcha. Aquí, por ejemplo, el de innovación aumentada, que sí que lo podéis ver, ya estábamos facturando un montón, 35% de nuestros ingresos en el último curso, o sea, muy loco, y además con buenas rentabilidades, y entonces fue cuando decidimos lanzar el IA Sprint. El otro extremo, como os decía, es el curso del avatar, que os decíamos, el avatar de inteligencia artificial. Decidimos y lo ponemos aquí. Este proyecto en su momento se para. Y aquí tenemos pues, los nuevos, ¿no? Tenemos el ITRAG, que ahora los enseñaremos, ¿vale? Es un proyecto
bueno, mejor os lo cuento ahora, ¿vale? Entonces, cada responsable de proyecto tiene que actualizar esto mensualmente para ver qué hitos, porque no nos importan las tareas, lo que importan son los hitos. Entonces, ¿cómo utilizamos las otras herramientas que tenemos para gestionar los proyectos? Pues mira, en primer lugar, utilizamos Miro, como os decía. O sea, si esto le tiramos al zoom para atrás, aquí no se ve mucho, a ver, pero podéis ver, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí están todos nuestros proyectos con todas nuestras historias, con nuestros tableros, con nuestros círculos, con todas nuestras películas. El Sapiens que os decía está aquí, fue cuando empezamos a utilizarlo, el curso de IA, la generación del avatar. O sea, fijaros que lo estamos utilizando eh, para todo. Y este, bueno, es el proyecto ahora mismo que estamos trabajando del ITRAG, que es crear nuestro propio asistente personalizado de innovación. Entonces, este proyecto pues tiene, por un lado, tiene una serie de hipótesis que este proyecto lo está liderando directamente Ángela con el Centro Tecnológico de la Informática de Valencia. Entonces, Angie ha definido pues, las tres hipótesis de riesgo. El primero es que el modelo RAC va a funcionar, va a dar las respuestas correctas a nuestras preguntas, entonces calcula incertidumbre, criticidad, y de ahí lo que definimos es la ficha de experimento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues una prueba de la primera versión del modelo que se entrenó con contenido de Innolandia, y aquí la métrica muy bruta fue que Angie hacía preguntas y yo veía si las respuestas tenían sentido o no tenían sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de ahí? Pues un montón de cosas después de hacer esa prueba. Que las respuestas se ven afectadas por la información que no sea relevante o anticuada de los conceptos, es decir, hemos visto que la información que tenemos es bastante deficiente. ¿Por qué? Porque esa información no está ni creada ni estructurada para alimentar un modelo de IA. Entonces, esto ya os anticipo que los que lo tengáis en la cabeza para plantearlo, esto es un marrón que os vais a encontrar. O sea, nosotros tenemos volumen, pero nuestra información para alimentar la IA es una mierda. Entonces, tenemos que mejorarlo. Entonces, otra cosa que vimos es que el asistente no sabe quién es. Teníamos que trabajarlo para que él, el asistente, cuando le preguntaras, pues supiera quién es. Después teníamos dudas si podíamos subir documentos o no, y si hace referencia a los documentos subidos. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros aprendizajes? Hay que filtrar la información. Tenemos que abrir un proyecto de data governance, o sea, de gobernanza del dato, para revisar los datos que tenemos, el contenido que tenemos, para que pueda ser útil. En función de eso, tomaremos decisiones del modelo tecnológico que vamos a utilizar. O sea, la cosa no es una broma. Tenemos darle la personalidad que hemos dicho, tenemos si existe la posibilidad de los archivos, como veíamos, y si podemos hacer referencias a lo que comentábamos antes. Y entonces aquí, pues en los siguientes pasos hay dos. Por un lado es una reunión técnica con el equipo de LITI para ver qué podemos o qué podemos dejar de hacer. Y lo que hemos visto es que el siguiente experimento tiene que ver con el uso, que es esto que vemos aquí, en el que el modelo RAG nos va a dar las respuestas que satisfagan a nuestros clientes. Es decir, nosotros, nuestra hipótesis de riesgo fundamental ahora mismo es que no sabemos qué vais a preguntar. Y eso fue un ejercicio que hicimos durante el webinar, ¿vale? Y ahora, más adelante, os lo enseñaré en el vídeo. Entonces, ese es nuestro producto mínimo viable, realmente ya está creado. Es un RAG creado con nuestro contenido y ahora mismo ubicado en Azure. Y pues nosotros aquí le podemos hacer una pregunta, por ejemplo, de qué necesito hacer para preparar un plan de innovación para mi empresa. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Como veis, pues genera una serie de contenidos donde dice, es importante que reflexiones sobre lo que necesitas hacer para responder a los retos que te enfrentas cada departamento, empresa o profesional. En la planificación anual de la organización, cada departamento debe contar con un plan operativo que se especifica qué es lo que va a hacer para contribuir a los objetivos globales marcados, qué recursos necesitas y el resultado.
El plan de innovación te permitirá asegurar que diriges hacia un modelo sostenible de innovación y que haces las cosas con sentido. Y el plan operativo de innovación se recomienda organizar una sesión de trabajo y definir las estrategias y acciones a realizar. Además, es importante tener en cuenta que el plan operativo no debe incluir solo la gestión de proyectos, sino también otras variables y debe hacerlo de forma ágil para no crear monstruos burocráticos que guardamos en un cajón. Y hemos desarrollado en Innolandia una metodología específica. Y aquí, pues bueno, te da ahora mismo referencias al contenido pues, que hemos ido cargando. ¿Vale? Bueno, esto es ahora mismo lo que tenemos. Este es nuestro producto mínimo viable. Y pues cuando hicimos el ejercicio en el webinar, para acá, hicimos el ejercicio en el webinar del tipo de preguntas que podemos hacer. Pues bueno, estas son las preguntas que las personas que asistieron al webinar pues plantearon que podíamos hacer. Entonces, nosotros lo que haremos con esto será eh, hacer una prueba de concepto. Utilizaremos estas y veremos a ver qué tal funciona. Y luego haremos una segunda prueba de concepto en septiembre, donde os pediremos, si alguno queréis participar, donde Angie, Ángela se sentará con vosotros durante 1 hora y pico para hacer un caso, es decir, que en vuestro día a día, pues cómo la utilizarías y entonces veríamos a ver qué preguntas haces, qué respuestas das y veríamos un test de concepto, pues es para de 5 y 10 personas, ¿vale? Luego, si estáis interesados, pues simplemente en participar nos mandáis un mail y os tenemos en cuenta para hacer esta prueba, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de que esto es lo que hacíamos, es decir, aquí es donde está, por decirlo así, el material de proyectos. Por supuesto, tenemos un repositorio, tenemos un archivo en Dropbox que vosotros podéis tener Teams, donde están las carpetas, los archivos, los Word, los PowerPoint, tal, del proyecto. Podéis utilizarlo ahí si queréis. En vuestro caso, nosotros, pues bueno, lo trabajamos aquí en Miro, aunque como os decía, también tenemos otro tipo de archivos pues, que no podemos tener en Miro. Y el último nivel, como os decía, que teníamos el nivel de vectores, el nivel de portfolio, el nivel de hipótesis de gestión de proyectos y luego tenemos el nivel de tareas. ¿Vale? Como os decía, lo importante para nosotros no son las tareas que hagamos o dejemos de hacer. Lo importante para nosotros es ir cubriendo hitos y eso lo vemos con el Excel. Pero claro, para cubrir hitos hay que hacer determinadas tareas. Entonces, para eso utilizamos este tablero, que es el que nosotros llamamos proyectos activos de innovación. Trabajamos con Kanban, ya lo sabéis. Ahora mismo tenemos estos, son 4 y tenemos a Atenea aquí muerta de risa, que no sabemos, porque igual en septiembre la resucitamos, estamos planteándolo, salió en el presencial de la semana pasada, que igual lo resucitamos. Ya veremos a ver cómo. ¿Vale? Entonces tenemos una serie de tareas en el backlog, que son las que tenemos previstas para el próximo mes, y en planificado las que tenemos para hacer durante esta semana. Es decir, nuestro Kanban, como funciona, es así. En backlog están las tareas del mes, en planificado están las de la semana. Entonces, semanalmente nosotros vamos revisando las tareas que están en planificado y las vamos moviendo. Entonces, por ejemplo, pues esta semana hemos terminado 10 tareas, ¿vale? Tenemos una de Carlos que está preparando aquí la oferta mafiosa que la tiene en marcha y que está pendiente de hacer una serie de entrevistas para testar el concepto del modelo de escalado digital, ¿no? O Angie, que se ha puesto ya en marcha la de actualizar el almacén. Vale, pues estos tenemos que avanzar. ¿Qué pasa? Que no vamos a meter más tareas de las que están en el backlog hasta que no vayamos terminando las que tenemos aquí. Entonces, esto es la parte de seguimiento total del proyecto. Pero como os decía, lo importante para nosotros no son tanto las tareas, que esto es para que cada uno se gestione, sino los hitos que vemos aquí que tenemos que ir cumpliendo. ¿Vale? Bueno, pues esto es nuestro embudo, el embudo de Innolandia. Entonces, lo que hablamos en el webinar es que una vez que lo hayas revisado, es que pienses si alguna de las cosas que nosotros hacemos te pueden ser útiles a ti en tu propio modelo o no. ¿Vale? Simplemente por eso lo queríamos compartir. Y luego lo que aquí, esto de aquí, lo que le pedimos a las personas que asistieron era que nos hicieran una auditoría, ¿vale? Les dedicamos unos 5 minutos y les pedimos que nos contaran, por un lado,
¿Qué dudas les surgían a la hora o sea, con la explicación que yo he estado haciendo? ¿Qué puntos fuertes veían dentro de nuestro modelo y qué puntos débiles veían dentro de nuestro modelo? Entonces, en cuanto a los puntos fuertes, todo el mundo, pues lo que hablaba en general era de la estructuración, la visión que tenía, de que fuera muy visual, que fuera muy claro y muy sencillo, muy enfocado al negocio. Los puntos débiles, lo que se veía básicamente, había un tema de dudas de las herramientas, si teníamos backup, no teníamos backup, lo que os decía de si podemos estar duplicando, es verdad que podemos estar ahí en el límite. Y luego, evidentemente, había una parte de que hay una falta de criterios objetivos, especialmente en el paso de ideación a maduración, que es muy subjetivo, que depende en general un poco de lo que yo cuente. Y bueno, se ve una cierta dependencia mía, pero bueno, hasta este punto, pues es normal. Estamos trabajando en resolverlos, pero agradezco mucho ese feedback. Y en cuanto a las dudas que tenía, pues yo las respondí y voy a intentar responderlas ahora de nuevo. En primer lugar, pues me preguntaban precisamente en esto, ¿no? De qué pasa si Ángel se da un golpe en la cabeza duchándose y se queda 6 meses en coma. O sea, muy radical el que lo puso. Pero realmente lo que nos pasará, ahora tenemos la suerte de que tanto Angie como Carlos ya llevan proyectos y tienen eh, cierta experiencia y podrían seguir avanzando porque conocen la metodología, ¿vale? Pero llegado o sea, si pasa con el tiempo, puede llegar al caso de lo que pasó a un cliente nuestro que se rompió la rodilla, estuvo 6 meses y la innovación de la empresa paró. O sea, yo creo que nosotros no va a ser ese caso, es decir, si yo me rompo la rodilla o decido irme 6 meses de vacaciones, no creo que ocurra esto porque ya hay una sistemática, que para mí es lo importante. Aunque dependa es bastante de mí, la sistemática hace que funcione, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, esa sistemática de Kanban la aplicamos en los proyectos con clientes diariamente y semanalmente, y la revisamos semanalmente, y ya hemos tenido casos en los que yo me he ido una semana de vacaciones y el equipo ha seguido trabajando y no ha habido problema. Entonces, lo importante es la sistemática y que la sistemática la conozca todo el mundo y se aplique. Una segunda pregunta era, si no alcanzáis el objetivo de 1/3 de las ventas, ¿tenéis plan de contingencia? La respuesta es no. Es decir, si, como ocurrió hace unos años, si resulta que no alcanzamos 1/3, lo que tenemos que ver es por qué no. Entonces, trabajar en ver dónde está el cuello de botella. Si el cuello de botella está en que tenemos proyectos de 2, 3 años que no están vendiendo lo suficiente, con lo cual habrá que forzar la venta de esos proyectos o matarlos en su caso, porque puede que estemos fuera de ventana temporal, o bien generar nuevas ideas que nos ayuden a generar nuevos proyectos, que es un poco lo que ocurrió, como os decía, en el año 2020, cuando cayó y el mercado nos llevó por las necesidades de cambio a crear nuestro producto de sprint estratégico, de mayor visibilidad estratégica. Siguiente, criterios para priorizar los proyectos de innovación, los test de validación. Como os decía antes, no tenemos un criterio para aprobar proyectos de innovación a maduración. Sabemos que es un defecto, nos ha pasado en varias reuniones, porque, y la verdad es que tampoco tenemos muy claro cómo gestionarlo, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que ver. Entonces, para pasar de una fase a otra, ya lo habéis visto que hacemos experimentos y en función de lo que nos digan los experimentos y el checklist, pues pasa o no pasa de fase. No hay más. La otra cosa que nos preguntaban era cómo os organizáis con los partners con los que co-desarrolláis los proyectos. Aquí todavía no compartimos tableros. O sea, por ejemplo, con el ITI, con el que estamos haciendo el tema del RAG, no compartimos tableros. Nosotros tenemos el nuestro y al final es vía clásica, reuniones, emails y poco. O sea, a mí me encantaría poder movernos hacia el otro lado, pero bueno, nos cuesta con los clientes tener tableros conjuntos de Kanban que solemos utilizar en Miro para que tener todas las tareas compartidas, pues en codesarrollo todavía es más complicado, pero bueno, llegaremos, espero, en algún momento. Más cosas.
La administración pública hay mucha intrusión de nuestros mayores con las estrategias definidas. ¿Cómo se puede gestionar esto? Pues dije en su momento, y vuelvo a decir, dije en el webinar y lo vuelvo a decir, que eso no se puede solucionar. Nosotros tenemos la ventaja que al final somos muy pequeños, que podemos hacer cosas, pero en cualquier organización los mayores siempre intentan, los directivos intentan, pues eso, pinchar un poco y dejar su marca, ¿no? Esto ya en las empresas familiares, justo lo hablaba hace 2 semanas con un cliente, me decía, me decía la directora de innovación que había tardado 1 año y medio en darse cuenta que estaban haciendo proyectos que no les habían pedido la propiedad, con lo cual les estaban poniendo barreras y no se los aprobaban. Entonces, si la propiedad al final es la que tiene el dinero, es la que decide en qué quiere invertir, punto. La administración pública es mucho peor, porque al final tenemos mucha gente que no tiene ni idea y que intenta pinchar porque viene de más arriba. Entonces, pues mi opinión es que nosotros por eso prácticamente, salvo honrosas excepciones, nosotros no trabajamos con la administración pública. Hay demasiada política detrás y no nos sentimos nada cómodos. Si es que, pues, no tengo mayor solución. Vale, más preguntas. ¿Cómo validas según qué fases cuando tu ámbito es el diseño de producto comercial? Sobre todo en las primeras fases, test de consumidores, aprobación del comprador. Lo hemos visto en la fase de exploración. O sea, nosotros al final, en la fase de exploración, tenemos que cubrir 3 hitos. Uno, que entrevistarnos con clientes o obtener evidencia de clientes de que el problema es real. Si no, estamos haciendo el tonto. Segundo, crear prototipos rápidos, como este que os he enseñado del RAG. Esto es un prototipo rápido. Hemos tardado 1 mes y medio. A ver, no es un prototipo de mierda, en 24 horas 100 euros, pero es un prototipo rápido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo estamos enseñando. Nosotros, el primero que creamos, el primer prototipo de asistente es un MyGPT que creamos en enero y lo presentamos en un webinar de Atlas Tecnológico. Y ese sí que tardamos una tarde en hacerlo. Entonces, al final lo que se trata es de construir cosas y enseñarlas muy rápidamente al cliente. Entonces, hay un momento en el que hay que dar el salto al pago. Y cuanto antes demos ese salto al pago, mejor. Porque si no, vamos a estar mareando la perdiz. O sea, el cliente puede decir, ¡ay, qué prototipo más chulo! Me gusta mucho vuestro RAG, pero cuando yo llegue y le diga, este son 200 pavos al mes, pues igual no lo planteamos. ¿Vale? Entonces, nosotros sí que tenemos muy metido en la cabeza ese tipo de validación, de coger los conceptos, enseñárselos y enseguida pedir pasta. Y es algo que ya me habéis escuchado y que os lo recomiendo siempre. Y la última es dudas sobre si sería útil con problemas muy personalizados. Y aquí mi opinión es que problemas personalizados es un proyecto, no es una solución, no es un producto. Y nosotros dentro de nuestros vectores de innovación lo que buscamos son productos. ¿Por qué? Porque el producto escala. Esto es una discusión continua que tengo con nuestros clientes de B2B, de B2B de servicios. De si tú haces un producto, perdón, haces un proyecto muy personalizado, cuando vayas a un cliente, a otro cliente no le va a servir, vas a tener que empezar de cero con el consiguiente coste y el consiguiente ahorramiento. Entonces, claro, es que los productos no, o sea, los personalizados, tú puedes tener algo que personalices a un 20%, pero el otro 80% tiene que ser una base. De hecho, hay por ahí un modelo que es el de innovación en servicios, que creo que proponía Henry Cheswood, donde habla de construir plataformas. Entonces, una vez que tú tienes una plataforma de servicio, a partir de esa plataforma, tú puedes personalizar el servicio. Que no estamos hablando de plataformas tecnológicas, sino un servicio base. Entonces, un poco eso es lo que nosotros buscamos y por eso nuestras plataformas actuales son Design Thinking, son Customer Development o validación de modelos de negocio y Sprint Estratégico. Son nuestras 3 plataformas y sobre esas, pues nosotros vamos personalizando el servicio en función de lo que se necesite. Y bueno, pues yo creo que os he contado todo lo que os tenía que contar en este replay especial del webinar. Pues nada, siento mucho a los que estuvisteis allí por si me he dejado algo en la grabación en directo y luego porque Angie sí que comentó un poco más en detalle el tema del RAG, pero bueno, por lo menos vais a tener un refresco de lo que contamos allí
para que lo podáis escuchar, o que podáis ver y lo podáis ver varias veces, ¿vale? Pues nada, que un placer y nos vemos otro día. Un abrazo.